Ya, entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a otra clase de electrónica industrial. Me aseguré de no tener problemas con el Zoom como el otro día, así que estamos ok con eso. De todas formas, hoy día también va a ser una clase bastante más teórica, estas primeras clases de PLC es así, un poco más como comenzamos a ver la unidad anterior, en donde tenemos que revisar la estructura de lo que son los PLC. Después ya, un par de clases más adelante, comenzamos a trabajar de forma un poco más práctica, viendo lo que es la programación de los PLC, con el lenguaje escalera que ya veníamos viendo. Y hoy día vamos a revisar lo que son los componentes de hardware de los PLC. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre software y hardware? Quizás es una gente que lo considera evidente, pero no necesariamente uno lo tiene que conocer. ¿Conocen la diferencia? Al menos no una diferencia tan técnica, sino una diferencia un poco más intuitiva. Bueno, básicamente la diferencia es que el software tiene que ver con todo lo que son los programas de un computador, o sea, todo lo que uno trabaja instalado en el computador, programas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mientras que el hardware tiene que ver con los componentes físicos del computador. ¿Ya? Obviamente hay definiciones más técnicas, pero básicamente esa es la diferencia. Entonces lo que nosotros vamos a estar analizando hoy día son los componentes físicos de los PLC, o sea, qué elementos físicos tienen, que ya los estuvimos viendo la clase pasada, pero hoy día les vamos a dar una mirada un poco más profunda. Entonces, el objetivo de esta parte es comprender cada una de las funciones de los componentes de hardware que tienen un PLC. Vamos a describir la circuitería básica y las aplicaciones que tienen los módulos de entrada, salida discretas y análogas. Vamos a explicar el direccionamiento de los dispositivos de entrada y salida, o sea, en base a una entrada, hacia dónde podemos dirigir los datos de esa entrada a la salida, etc. Los tipos de memoria que tenga el PLC y los diferentes tipos de periféricos disponibles. Ya, como les decía, si a alguno de ustedes le toca hacer una práctica o en el día de mañana trabaja en alguna empresa que trabaje con algún proceso automatizado, lo más probable es que se encuentren con un PLC. La idea es que ustedes los conozcan al menos de forma superficial. Entonces, Profe, dígame. ¿ese PPT no está en el aula? Sí debería estar. A ver, revisemos al tiro. Es que el 7 tampoco está, parece. Lo más probable es que esto ya tenga que ver con la parte de la unidad 2 y quizá eso no está habilitado, pero podemos aprovechar al tiro de habilitarlo. Esa es la ventaja bueno, alguna ventaja tiene que tener las clases virtuales, es que uno puede revisar esto. Claro, efectivamente, todo esto está en lo que es la unidad 2, entonces yo voy a activar ahora esta sección. Esas son pruebas de semestres pasados, que por lo general en vez de borrarla uno las deja como ocultas. Aquí yo tengo que dejar esto oculto. Ahí está, tema 7, tema 8, los temas que nos vienen. Hay algunos ejercicios que después podemos ir habilitando a medida que se necesite, ¿ya? Y lo que nosotros vimos de flip-flop está acá en la unidad 1, son en los últimos temas. Ahí está el último tema, hay un pequeño video sobre lo que son, lo voy a habilitar, sobre cómo funciona la entrada clock de los flip-flop y algunas guías también, ¿ya? Ya, gracias, Así profe. que gracias por avisar, que a veces como a nosotros se nos olvida, ¿qué pasó acá? Se nos olvida habilitar ciertas secciones, entonces cuando alguien nos dice, profe, no encuentro el PPT, nosotros nos acordamos, así que muchas gracias. Continuamos, entonces vamos a comenzar hablando de la sección de entradas y salidas de los PLC, que ya lo veníamos describiendo un poco en la clase anterior, ¿ya? Hablábamos de que teníamos entradas y salidas fijas o modulares, y de que era el PLC a través de su programación interna y el usuario, mejor dicho, quien relacionaba las entradas con las salidas en lo interno, ¿ya? Entonces, la sección de entrada y salida va a ser la sección en la cual se conectan todos los aparatos de campo y provee la interfaz entre estos y la CPU. Con los aparatos de campo nosotros entendemos como sensores, pulsadores, motores, luces, entre muchos otros, ¿ya? O sea, todos los dispositivos externos a los PLC a los cuales nosotros vamos a conectar van a ser estos dispositivos de campo,
¿ya? Entonces las entradas, la sección de entrada y salida provee la interfase entre todos estos dispositivos de campo y la CPU. O sea, nosotros vamos a poder conectar estos aparatos para que la CPU los pueda leer y pueda trabajar con ellos. Los arreglos de entradas y salidas que están incluidos en un PLC con una sección de entradas y salidas fija, mientras que los PLC modulares usan módulos externos de entrada y salida que son conectados en los slots del rack del PLC. Eso ya lo habíamos conversado en la clase pasada. Entonces, en esta figura se puede ver una ilustración de una sección de entrada y salida formado por medio de módulos de entradas y salidas individuales. ¿Ya? O sea, aquí podemos tener varios módulos de entrada y salida, varios módulos de entrada y salida, varios módulos de entrada y salida, etc. Y uno podría ir agregándole cada vez más módulos de entrada y salida. Y ahí mismo, obviamente, se ha especificado, por lo general está en inglés, cuál es la entrada, que sería una input, y cuál es una salida, que sería un output. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja que tiene el PLC? O un gran beneficio es la posibilidad de ubicar los módulos de entrada y salida cerca de los dispositivos de campo. ¿Ya? Entonces, yo puedo acercar el PLC, el módulo de entrada y salida, y ponerlo cerca del dispositivo de campo para quizás también poder tener la ventaja de observar visualmente el proceso. ¿Ya? Y además irlo monitoreando con el mismo PLC. Y esto también evita tener que extender grandes cables que de repente pueden ocurrir problemas y se cortan. Hay que preocuparse de que el cable no quede expuesto, no puede quedar en el piso porque una persona podría tropezar, entre un montón de otras cosas. ¿Ya? Entonces, mientras más cerca pueda estar el PLC, mejor, porque después el cable que nosotros podemos llevar desde el PLC a un computador, si es que necesitamos monitorearlo desde lejos, puede ser un cable que solamente se preocupe de la comunicación y no de la alimentación, que a veces es un poco más complejo. Entonces, vamos a tener los módulos de entradas y salidas discretas, que son los módulos más comunes. Este tipo de interfase conecta los dispositivos de entrada, que son de naturaleza on-off, como los interruptores, los pulsadores y finales de carrera. Principalmente nosotros vamos a trabajar con lo que son los interruptores y los pulsadores. Los finales de carrera son un dispositivo que se activa o se desactiva a medida con el uso de un contador o de un temporizador. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre interruptor y pulsador? El interruptor yo lo presiono y se queda en la posición a la cual yo lo dejé. Por ejemplo, el interruptor que nosotros utilizamos para la luz eléctrica, ¿ya? Nosotros lo apretamos y se queda cerrado o abierto. Y lo tenemos que volver a presionar y ahí cambia su estado. O sea, se mantiene en el estado en el cual yo presiono. Mientras que el pulsador yo lo presiono una vez y genera esa acción. Y para que vuelva a generar otra acción, para que vuelva a cambiar su estado, yo tengo que volver a apretarlo. Es como un pulso que yo envío. ¿Ya? Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, una tecla de un computador. ¿Ya? Supongamos que yo aprieto ahora la tecla X. Por ejemplo. La aprieto una vez y aparece. Si yo la mantengo apretada, hace todo el rato eso. En cambio, en el interruptor, yo lo presiono y se queda así. ¿Ya? O sea, cambia su estado a medida que yo lo presiono. En cambio, el pulsador, uno, valga la redundancia, lo pulsa y envía un pulso. Nuevamente, valga la redundancia. Entonces, como que por un instante, mientras es pulsado, envía una señal. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar entre ambos porque dependiendo de la aplicación, nos va a convenir utilizar uno u el otro. Los módulos de entrada y salida de combinación pueden tener conexiones de entradas y salidas en el mismo módulo, tal como se indica en la figura. O sea, aquí tenemos un módulo, aquí tenemos toda una serie de conexiones de entrada, y aquí tenemos lo que son las conexiones de salida. Y aquí están las conexiones para darles energización, para darles energía, y también nos va entregando el estado. Es importante esta parte, porque aquí nos va diciendo, por ejemplo, si hay una luz verde, ok, todo ok, está conectado, está funcionando. Chuta, si hay una luz roja, algo está pasando, ya si la luz no está prendida es porque de plano tiene que haber algo más complejo o no está bien conectado, o de plano no está conectado. Algunas entradas discretas pueden ser los pulsadores que ya habíamos visto, un switch de selector que selecciona una posición u otra, un switch de límite, algún interruptor de proximidad, ¿ya? O sea, son interruptores que a medida que algo se acerca, pum, se encienden, y si algo se aleja, se apaga. Por ejemplo, un sensor de proximidad podría ser para trabajar con cajas, por ejemplo. Y salidas discretas podrían ser luces indicadoras, columnas de señales, relés, partidores de motores, entre varios otros. Pero también
los módulos de entrada y salida pueden ser entradas y salidas análogas. Ya los primeros PLC estaban limitados a interfaces de entrada y salida discretas o digitales, las que solo permitían la conexión de dispositivos de tipo on-off. Recuerden, cuando nosotros comenzamos a ver todo este tema de los sistemas digitales, que era la unidad anterior, vimos que teníamos dos tipos de señales con las que nosotros trabajamos, las digitales o discretas y las señales análogas o continuas. ¿Ya? Usualmente nosotros vivimos en un mundo análogo, ahí hay una discusión filosófica / física más o menos, porque es análogo bajo ciertos puntos de vista, si uno como que hinca más el diente podría ser digital, bla, bla. Bueno, no viene el caso. El punto es que nosotros trabajamos con señales discretas, que yo me imagino que ustedes las conocen, de hecho ustedes tienen un ramo que se llama Introducción al Modelamiento Discreto, si no me equivoco. Entonces las señales discretas o las cosas discretas las conocen. Y las señales o las cosas análogas serían cosas que son continuas, o sea que no están discretizadas en el tiempo. ¿Todos comprenden la diferencia entre un tipo de señal o un tipo de elemento y otro? ¿Hay alguien que no conozca esa diferencia entre lo que es algo digital o discreto frente a algo análogo o continuo? Ya. Supongo que el silencio otorga, no debe haber nadie que no la conozca. Bueno, todo lo que tiene que ver con computación, computadores o trabajos de este estilo, naturalmente tienen que tener entradas o tienen que funcionar con cosas digitales, ¿ok? Porque la forma en que los computadores entienden las cosas. De ahí se pueden desprender un montón de cosas, pero en un comienzo los PLC estaban limitados a entradas y salidas que fuesen solamente digitales. O sea, solamente permitían la conexión de dispositivos que fuesen encendido, apagado. ¿Ya? Entonces, esa limitación permitía que el PLC solo podía realizar un control parcial en muchos procesos industriales. ¿Ya? Porque cuando hablamos de control nos referimos a que el proceso esté siendo, básicamente yo le digo al proceso, mira, tú tienes que mantener, por ejemplo, 50 cajas por segundo, y el proceso por sí solo mantiene 50 cajas por segundo, a veces acelerando un poco la máquina que va pasando las cajas. Si es que vienen muy pocas cajas, si es que vienen más cajas, ralentizando, se va controlando solo. A ese intento o a ese proceso de poder llegar a un punto que yo defino, que el usuario define, es lo que nosotros llamamos control. ¿Ya? ¿Cómo podemos entender el control de una manera un poco más intuitiva? Cuando nosotros nos duchamos, empezamos a mover las llaves del agua hasta llegar al punto que más nos gusta. Ese sería el punto que nosotros definimos, y ese proceso es un proceso de control, pero es un proceso de control manual. La idea del PLC es que haga ese proceso de forma automática, ¿ya? Bajo lo que es el mismo control automático. Pero se imaginan que nosotros pudiésemos solamente controlar las llaves de la ducha si es que están abiertas o cerradas. No tuviésemos la posibilidad de controlarlo eso de una forma un poco más fina. Ya, por ejemplo, no, necesito 40% de agua caliente y 60% de agua helada y logro la combinación que yo quiero. ¿Ya? En un comienzo, eso actualmente se puede hacer en los procesos industriales y los PLC ayudan un montón con eso, pero en un inicio no se podía realizar. En un inicio solamente el PLC podía decir o esto está encendido o esto está apagado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajan con señales discretas. Naturalmente, en este momento existe un amplio rango de interfaces de entrada y salida análogas y discretas que permiten la aplicación de controladores, ¿ya? Prácticamente a cualquier tipo de proceso, ¿ya? A diferencia de las entradas y salidas discretas que solo pueden tener dos estados, que son on u off, los dispositivos analógicos representan magnitudes físicas que puede tener un número infinito de valores. Ahora, naturalmente el PLC no va a trabajar con un número infinito de valores, va a trabajar solamente con una cantidad finita de valores, pero que va a ser muy grande y va a estar dentro de los rangos para yo poder realizar el control que deseo. Ya tampoco necesito tener una cantidad infinita de valores si es que yo voy a trabajar en un cierto rango. Las entradas y salidas análogas típicas varían desde 0 a 20 mA, desde 4 a 20 mA o desde 0 a 10 volts. ¿Ya? Eso va a depender de cómo se configura el PLC, va a depender de los mismos operadores, etc. Los procesos industriales que yo pude conocer trabajaban de 4 a 20 mA. ¿El por qué?
Principalmente porque al yo dejar el 0 mA fuera de mi rango de control, cuando yo tengo una medición de 0 mA, sé que hay un problema. Y no tengo, esa pregunta es como, está marcando 0. Por ejemplo, en este caso, o en este caso, está marcando 0. ¿Está marcando el mínimo? ¿O hay un error en la medición? ¿O algún cable se cortó? ¿O hay algo? No tengo que hacerme esa pregunta porque como mi rango es de 4 a 20, si yo marco 0 mA, inmediatamente sé que hay un problema. ¿Ya? Entonces me permite una reacción más rápida. Eso no quiere decir de que de 0 a 20 mA alguien podría poner algún otro sistema de seguridad, depende del usuario. Los que yo conozco trabajan de 4 a 20 mA por ese motivo en particular. Ahora, para poder trabajar con entradas y salidas análogas necesitamos dispositivos análogos. Uno de los principales dispositivos análogos que nosotros podemos encontrar en muchísimos lados, yo les puedo dar ejemplo una vez que veamos su definición, necesitamos sensores análogos. Los sensores análogos miden la variación de una magnitud física dentro de un rango determinado y en base a esa variación generan una señal de voltaje o corriente, ¿ya? ¿Se les ocurre algún ejemplo de algún sensor análogo, además del que aparece ahí, que es una termocupla que mide un rango de temperatura? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de algún sensor análogo? ¿Tantos ejemplos se les ocurren? Por ejemplo, a ver, ahora que está de moda esto del tema de la pandemia y todo, los termómetros con los que muchas veces a uno le mide la temperatura en la frente. No vamos a discutir si eso es efectivo o no, no viene al caso. El punto es que lo que hacen ellos es medir una variable o una magnitud física, que en este caso es la temperatura, la convierten en una señal de voltaje o de corriente, el dispositivo lee esa señal y la transforma a un número que es el que nosotros vemos en pantalla, ¿ya? Por interno me dicen la presión de aire en los neumáticos en los autos. Exacto. Por lo general uno pone un dispositivo y me dice cuánto es la presión de aire en los neumáticos, ¿ya? No deben confundir el cómo me muestra la señal, ¿ya? El cómo me muestra la señal a mí me la puede mostrar en un número o con una agujita que se mueve. El número es que me está mostrando la señal en una forma digital y la aguja en una forma análoga. Pero este proceso de medir una magnitud física lo hacen todos los dispositivos de medición. El cómo me muestra la información, eso es otro proceso aparte, ¿ya? Y las magnitudes físicas más comúnmente medidas son la temperatura, velocidad, nivel, flujo, masa, presión y posición, ¿ya? Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando Carabineros pistolea a alguien, pistolea entre comillas, a los vehículos. Entonces tira una onda, la onda llega, rebota, y cuánto se demora en ir y venir la onda, puede medir a qué velocidad iba. Entonces ahí estarían midiendo lo que es la velocidad. La balanza también es un ejemplo. La balanza, yo le pongo algo, hay algunas balanzas que se mueven entre sí, hay otras que uno no puede observar visualmente que se mueven, pero sí, esa fuerza que están haciendo hacia abajo genera una diferencia de potencial o genera un voltaje entre un arreglo de resistencias. Y ese voltaje se traspasa a peso, ¿ya? Así que la balanza también es un ejemplo y de hecho, gracias a ese arreglo de resistencias, ese voltaje, se pueden conseguir balanzas muy precisas, ¿ya? Así que la balanza también sería un ejemplo. Otro ejemplo, que es el que aparece aquí en la PPT, es el de una termocupla, que es un sensor que puede medir la temperatura en un rango de 0 a 500 grados Celsius. Y la salida correspondiente es una señal que varía entre 0 y 50 milivolts. O sea, tiene un rango de medición de temperatura muy grande, de 0 a 500 grados Celsius. O sea, de plano es un dispositivo que está para procesos que trabajan con temperaturas altas. No tendría sentido, o no tendría mucho sentido usar una termocupla para medir las temperaturas ambientales, puesto que las temperaturas ambientales quizás en algunos lugares extremos del mundo llegarán a que 60 grados Celsius, quizás en algún desierto, en algún pic de temperatura, y por abajo, este no mide temperaturas bajo cero, y por abajo sí tenemos algunos lugares que pueden llegar a los menos 40 grados Celsius. Pero el rango es solamente de 100, o sea, de menos 40 a 60. Entonces, muchas veces los dispositivos que nosotros vamos a utilizar también tenemos que tratar de acotarlos a la aplicación en particular. Y en el caso del PLC es lo mismo.
se trata de buscar el dispositivo que mejor se adapte al proceso en sí. Por eso también es importante conocer la teoría detrás del proceso y no llegar y conectar algo o utilizar algún dispositivo que quizás no me va a servir o que voy a estar pagando, no sé, el doble por algo que no estoy aprovechando por completo, ¿ya? Sobre todo en una industria en donde, bueno, ustedes lo deben saber mejor que yo, el objetivo siempre es reducir los costos y maximizar las ganancias. En la figura que se muestra acá se ilustran cómo son utilizados los módulos de entrada y salida análogas de un PLC para la medición y muestra de nivel de fluido de un líquido. Entonces, aquí tienen el transmisor de nivel que me indica a qué nivel está más o menos ese fluido. Ese transmisor de nivel se conecta a la entrada, al módulo de entradas análogas del PLC. Ese módulo de entrada análoga se comunica con el procesador para decirle cuánto es lo que está midiendo acá. El procesador se comunica con la salida en el módulo de salida análoga y este se comunica con un indicador de nivel para decirle cuál va a ser el nivel que tiene este estanque, ¿ya? Los módulos de entrada análogas contienen la circuitería necesaria para aceptar una señal analógica de voltaje corriente desde el dispositivo de campo. O sea, los PLC pueden aceptar ya sea entradas de corriente o entradas de voltaje. ¿Ya? Siempre la idea es que estos dispositivos sean lo más robusto posible. Con robusto se refiere a que sean capaces de trabajar de muchas formas diferentes, trabajar de una forma muy buena a pesar de los problemas que pueden haber en el ambiente, en especial en un ambiente industrial en donde ya conversamos un poco la clase pasada, es un poco más complejo el ambiente. Entonces, el módulo de entrada análogo convierte el valor análogo en uno digital que puede ser utilizado por el procesador. O sea, en esta flecha que está acá, existe un proceso de conversión de una señal análoga a una señal digital. Eso lo hace internamente el PLC, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre. O sea, pasamos de una medición análoga, la estamos convirtiendo a algo digital, ¿ya? Entonces, la circuitería del módulo de salida análoga aceptará un valor digital enviado por el procesador. Lo que sale del procesador también es un valor digital. Este módulo de salida análogo convierte ese valor digital en uno análogo y finalmente lo muestra en el indicador de nivel, ¿ya? O sea, hay un proceso de conversión de una señal análoga a uno digital y después de una señal digital a una señal análoga. O sea, lo que hace el PLC es lo siguiente: mide una señal análoga, la convierte en digital para que el procesador pueda trabajar con ella, el procesador trabaja en digital, envía una señal digital al módulo análogo de salida, que la convierte en algo análogo, para poder mostrar en el indicador de nivel, ¿ya? Si este indicador de nivel fuese algo digital, por ejemplo, que muestre un número digital, entonces no sería necesario que realice ese proceso. Pero muchas veces se trabaja también con estas agujas y ahí es algo análogo. Algunas consideraciones adicionales cuando nosotros trabajamos con los módulos de entrada y salida de un PLC. La transición de una señal análoga, que vamos a cambiar, análoga a valores digitales se consigue por medio de un conversor análogo digital, ¿ya? El cual es el principal elemento de un módulo de entrada análogo. O sea, básicamente un conversor análogo digital es un elemento que toma como entrada una salida análoga y me arroja como salida una señal digital equivalente, porque no tendría sentido que yo convierta una señal análoga en una digital, pero la señal análoga esté, no sé, casi en el nivel máximo y el conversor digital me esté diciendo que está en un nivel bajo, ¿ya? O sea, la idea es que sean señales equivalentes en cuanto a magnitudes, ¿ya? Una cosa diferente es el tipo de señal, en este caso estamos convirtiendo el tipo de señal, pero mantenemos las magnitudes lo más parecida posible, ojalá iguales. Los módulos de entrada que aceptan tensiones de entrada pueden ser de dos tipos, unipolares o bipolares. ¿Cuál es la diferencia? Los módulos unipolares pueden aceptar una señal de entrada que varía únicamente en la dirección positiva, o sea, pueden aceptar señales de entrada que vayan en todo el rango, desde el 0 hasta algún nivel de voltaje muy alto, pero no pueden aceptar variaciones entre negativo a positivo, ¿ya? En cambio, los módulos bipolares pueden trabajar con señales que varían entre un máximo valor negativo y un máximo valor positivo. Por ejemplo, si un sensor, como resultado de su medición, entrega una tensión de menos 10 a 10 volts, se debería utilizar un módulo de entrada análogo bipolar, ¿ya? Esto, nuevamente, no depende de
que algo sea mejor o peor, depende del proceso en sí. ¿Ya? Si el proceso me dice, no, mira, yo te voy a entregar de esta medición en un rango de 5 a 20 volts. Entonces puedo usar sin ningún problema un módulo unipolar, ya que yo sé que el voltaje va a ser siempre positivo. Pues si voy a tener voltajes negativos y voltajes positivos, en ese caso tendré que usar un módulo de entrada bipolar. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no usar siempre un módulo bipolar? Pero obviamente el módulo bipolar trae sus complicaciones y además que podemos estar desaprovechando un módulo bipolar con algo que perfectamente podría ser unipolar. Algunas otras consideraciones adicionales tienen que ver con la resolución. La resolución de un canal de entrada análogo se refiere, esto es importante, a la mínima variación en el valor de la señal de entrada que puede ser medida y está directamente relacionada con la cantidad de bits que se utilizan para la representación digital. O sea, ¿cuál es la resolución? Se refiere, como dice ahí, a cuánto debe variar como mínimo mi señal análoga para que haya un cambio en la señal digital que yo pueda medir. Por ejemplo, no sé si ustedes, ya que me dieron el ejemplo de la balanza adelante, cuando yo trabajo con una balanza, puedo empezar, por ejemplo, a ponerle de a poquito cositas. Por ejemplo, voy poniendo semillas. Y le pongo una semilla y me doy cuenta que la balanza no cambia su valor. Le pongo otra semilla, cambia su valor. Le pongo otra semilla, no cambia. Eso quiere decir de que el dispositivo no es capaz de medir cosas tan pequeñas, sino que a lo mejor el mínimo cambio debería ser, por ejemplo, 1 gramo. Entonces, la resolución me habla de la mínima variación que debe existir para que yo pueda medir ese cambio. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya, eso, si alguien tiene una balanza, lo puede medir rápidamente, pero es el mínimo, la mínima variedad que tiene, la mínima variación, perdón, que tiene que haber en la entrada que yo voy a poder medir. Los módulos de entrada deben producir un rango de valores digitales entre un valor máximo y un valor mínimo para representar todo el rango de la señal. Cuando yo trabajo con algún sistema de medición, siempre me dicen, ya por ejemplo, volvamos al caso de la balanza. Me dicen, esta balanza es capaz de medir, por ejemplo, desde 0 hasta 1 kilo, por ejemplo. Entonces, el conversor digital está completamente entre 0 a 10 kilos, o a 1 kilo, o a lo que sea. Y si ustedes van a buscar una balanza para comprar, también les aparece la resolución. Me dice resolución, por ejemplo, 0,1 gramos. Eso quiere decir que cualquier variación que sea o algo que pese menos de 0,1 gramos, yo no voy a ser capaz de medir. Y ahí viene también, dependiendo de para qué yo quiera la balanza, qué balanza voy a tener que comprar. En muchas aplicaciones se utilizan sensores que entregan una señal de corriente, dado que se ve menos afectada por el ruido eléctrico y generalmente no tienen limitaciones de distancia. ¿Ya? La mayoría de los módulos de entrada analógicos aceptan señales en el rango de 4 a 20 miliamperes, pero sin embargo se pueden ajustar para trabajar con rangos de menos 20 a 20 miliamperes. ¿Ya? Esto es, de 4 a 20 es por lo que yo les señalaba de que así me evito trabajar con el 0, que me puede estar diciendo o que hay desde que hay un cable cortado a desde que está todo ok, pero simplemente está marcando 0. ¿Ya? Me evito eso, si me marca 0 es porque sí o sí hay un error. Entonces, aquí hay un ejemplo. La aplicación de este PLC controla la cantidad de fluido dentro del estanque por medio del ajuste de la apertura de la válvula, que sería una salida análoga. Entonces, en este caso, la apertura de la válvula no es simplemente la abro o la cierro, sino que el PLC controla cuánto porcentaje de la válvula voy a abrir o cerrar, dependiendo del punto de vista, en base a cuál es el nivel del sensor. Entonces, siempre esta válvula va entrando líquido. Aquí tengo un sensor de nivel que está conectado a la entrada análoga del PLC. El PLC va viendo ese nivel de sensor y me dice, mira, supongamos, el sensor de nivel está apagado. Listo, tengo que encender la válvula. Pero este sensor de nivel me puede decir, mira, en realidad estoy a un 80% de mi máxima capacidad y yo quiero trabajar siempre con o necesito que este nivel siempre esté a mi máxima capacidad. Ok, le vamos a poner más
Me pasé, voy a ponerle menos, me voy a poner, va cambiando constantemente el porcentaje de apertura de la válvula con tal de mantener un nivel constante que lo define el usuario a través de lo que va leyendo en este sensor de nivel, que puede estar ubicado ahí, puede estar ubicado arriba, etc. Pero básicamente lo que va haciendo es controlar la cantidad de fluido dentro del estanque a través de la apertura o cierre de una válvula, que puede estar completamente cerrada, completamente abierta o de forma intermedia. Chiquillos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no esté tan claro, que quizás quisieran que repita? Tengo que subir todavía la clase del día martes, les pido disculpas por no haberla subido. Como ese día tuve problemas con el computador, la clase quedó en el note, ¿ya? Pero hoy día voy a subir sí o sí la clase anterior y también voy a subir esta clase, ¿ya? Ahora, algunas especificaciones de los módulos de entrada y salida análogos. Ya las especificaciones del fabricante indican cómo el dispositivo debe ser conectado para su uso seguro. Ya no es, a pesar de que a uno le gustaría que fuese así, no muchas veces es llegar y conectar y listo. ¿Ya? A continuación se presenta una lista con algunas de las especificaciones típicas que nos dan los fabricantes y una breve descripción de estas. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Lo más probable es que ustedes no hagan la conexión del PLC en sí, ¿ya? Cuando ustedes trabajen, claramente no va a ser su área en específica. Pero sí puede ser, por ejemplo, que ustedes deban conocer lo que se está comprando y conozcan de que lo que la probable empresa puede adquirir, efectivamente sirve, ¿ya? Entonces, una de las primeras especificaciones es cuántos canales tenemos por módulo, ¿ya? A los módulos de entrada y salida análogos se les denomina canales. Estos módulos pueden poseer 4, 8 o 16 canales, los cuales pueden poseer conexiones unipolares o diferenciales. Un canal es un par entrada-salida, ¿no? O sea, un módulo puede contener 4 canales de entrada y salida, 8 o 16. Naturalmente depende del tamaño del PLC. Y esos pueden poseer conexiones unipolares o diferenciales. Eso, naturalmente, el fabricante lo menciona al momento de uno comprar el PLC, y las especificaciones de los PLC siempre uno puede verlas antes de adquirirlo. Otra especificación también es el rango de entrada de corriente y voltaje, que me va a especificar las señales de voltaje o corriente que es capaz de soportar el módulo de entrada. Si el módulo de entrada me dice, mira, yo soporto corrientes hasta los 20 miliamperes, si yo le pongo una entrada de 30 miliamperes, puedo terminar hasta dañando el dispositivo. Entonces es importante que yo compre algún PLC o que tenga un PLC que pueda trabajar con el rango de entrada y salida, ya sea de voltaje o de corriente que se me especifique. ¿Ya? Ocurre eso para el rango de entrada y para el rango de salida, ¿ya? Esto es porque si yo trabajo con rangos fuera de estos, el fabricante no me asegura que mi PLC funcione, e incluso si es que la salida o la entrada es muy alta, podría terminar dañando el dispositivo. Las protecciones de entrada. Los circuitos de entrada análogos usualmente son protegidos frente a posibles conexiones accidentales a voltajes mayores que el especificado en el rango de voltaje de entrada. ¿Ya? Entonces, muchas veces me indican que el PLC tiene una conexión que me dice, mira, yo te aseguro que el PLC funciona. Por ejemplo, si tú lo conectas a señales hasta 50 volts, desde 0 a 50 volts. Además, yo le incluyo una protección si tú lo conectas en señales superiores a 50 volts hasta 100 volts. O sea, va a estar protegido. No va a poder trabajar bien, pero va a estar protegido para que no se dañe. Si tú conectas algo sobre los 100 volts, y ahí el fabricante no asegura que no se dañe el dispositivo. ¿Cuál es la principal implicancia de esto? Es que, por ejemplo, supongamos que yo tengo un PLC, lo conecto, ¿ok? Y yo no me fijé en esto, y lo conecté a una señal que llega hasta los 70 volts. Sin embargo, el fabricante me decía que la protección funcionaba hasta los 50 volts. Yo no lo voy a poder reclamar al fabricante, no voy a poder pedir garantía, nada, porque me está diciendo que ese es el rango en el que trabaja, ¿ya? Es parecido a cuando uno compra algo y quiere devolverlo por garantía, pero a veces le hacen pruebas o dicen, ya, pero mira, este defecto del artefacto que tú compraste es por manipulación del usuario. No es un defecto que tenga que ver con la fábrica, entonces no te podemos hacer valer la garantía. Acá es lo mismo. Si uno no lee lo que es las especificaciones y no conecta de forma correcta al PLC o no lo conecta una señal válida, no va a poder hacer valer la garantía, y ahí tendría que volver a comprar otro.
También dentro de las especificaciones que está lo que es la resolución, y ya habíamos visto que es la mínima variación en el valor de la señal de entrada que puede ser medida, ¿ya? Y esto está, y esto es importante, directamente relacionado con la cantidad de bits que se utilizan para la representación digital. Y ahí podemos hacer el nexo con una de las primeras clases que tuvimos, que a medida que yo tengo más bits, mayor valor, mayor cantidad de números puedo representar. Naturalmente, entonces, al momento de hacer una conversión análogo-digital, mientras yo más bits tenga para la representación de mi señal digital, más números voy a poder medir y mayor variación voy a poder medir y mayor resolución voy a tener. También se especifica lo que es la capacitancia e impedancia de entrada, que estos valores deben ser emparejados al dispositivo externo conectado al módulo. Rangos típicos se encuentran en megohms, ahí debería ser megaohms o megohm, y picofarads. ¿Ya? Este valor es importante porque debemos considerarlo al momento de conectar algún dispositivo externo. ¿Ya? También me habla del rechazo de modo común, que solo se aplica para entradas diferenciales y hace referencia a la habilidad que tiene el módulo análogo para prevenir que el ruido interfiera con la integridad de los datos de un canal y de canal en canal. Normalmente está expresado en decibeles o como un radio, ¿ya? Esto básicamente lo que me dice es qué tan protegido o qué tanta capacidad tiene el PLC para rechazar el ruido, ¿ya? Que puede afectar a un canal o que puede afectar entre canales, ¿ya? Entonces, ¿qué tan efectivo es el PLC aislando el ruido? ¿Y cómo puedo hacer que ese ruido se elimine de mejor forma? Y también, ¿cuánto es el máximo ruido que este PLC es capaz de prevenir? ¿Qué más tenemos? Tenemos también el voltaje nominal de entrada, que se especifica la magnitud y tipo de voltaje con que debe alimentarse el módulo. Generalmente están diseñados para operar sin daños dentro de un rango de más o menos un 10% del rango de entrada. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el fabricante me puede decir, mira, esto tiene que funcionar con 20 volts continuos, ¿ok? Tengo que conectarle 20 volts continuos. Puede ser también un rango, pero están generalmente diseñados para operar sin daños dentro de un rango equivalente al 10% del rango de entrada. O sea, si me dice que la alimentación debe ser 20 volts, yo podría trabajar entre 18 y 22 y podría no dañar el dispositivo por ese 10%. Más allá de eso, probablemente lo voy a dañar, pero siempre se recomienda que sea, ojalá el voltaje exacto, no tratar de cambiar. Los umbrales del voltaje de entrada indican el mínimo voltaje requerido en el estado ON para reconocer el 1 lógico y el máximo voltaje en el estado OFF bajo el cual se reconocerá el 0 lógico. También me habla de la corriente nominal por entrada, que es la corriente de entrada mínima que el dispositivo debe ser capaz de manejar para operar el circuito de entrada, o sea, la corriente mínima que yo voy a poder detectar. El rango de temperatura ambiente, que me especifica cuál debe ser la máxima temperatura del aire que rodea el módulo de entrada y salida para una condición de operación óptima. ¿Ya? O sea, no es cosa de decir, ok, tengo un módulo de entrada y salida, lo voy a hacer operar, por ejemplo, a 80 grados Celsius. No, sino que el fabricante me dice, mira, en este rango de temperatura ambiente, el módulo de entrada y salida va a funcionar muy bien. Fuera de este rango, yo no te aseguro que funcione bien. También está el retardo de entrada on-off, que también es conocido como el tiempo de respuesta, y este valor especifica el tiempo máximo que va a necesitar la circuitería del módulo de entrada para reconocer que un dispositivo de campo ha sido puesto en on o puesto en off. Esto ya lo veníamos hablando también en las compuertas lógicas y en los flip-flop, que era el tiempo que debe estar conectado a algo, que debe estar recibiendo el dato para poder efectivamente identificar. ¿Ya? Aquí es lo mismo. El tiempo máximo que necesita la circuitería del módulo para reconocer que un dispositivo a campo ha sido puesto en on o en off. Me especifica el voltaje de salida. Este valor puede ser para corriente continua o DC o corriente alterna AC. Especifica la magnitud y el tipo de voltaje para el cual un módulo de salida discreta está diseñado para operar. También me especifica la corriente de salida, que sería la corriente máxima que una sola salida y su módulo como conjunto pueden tolerar de forma segura, y me especifica también lo que es la corriente inrush. La corriente inrush corresponde a un pic de corriente que genera una salida, ya sea continua o análogo,
al energizar cargas capacitivas y o inductivas. Se especifica la máxima corriente in-rush y su duración. ¿Ya? Eso es para evitar que yo al momento de conectar el PLC, el mismo PLC o algún dispositivo vaya a dañarse entre sí. Me especifica también lo que es la protección para cortocircuito, ¿ya? Que especifica si el módulo viene protección para cada circuito o algo como conjunto. Me especifica cuáles son las corrientes de fuga, que son la corriente que aún conduce en un circuito de salida, incluso después que esta salida ha sido puesta en off, ¿ya? No es lo suficientemente grande, puesto que no supera los 5 mA, para generar una falsa activación de la salida, pero hay que tomarla en consideración cuando se conmutan dispositivos sensibles a bajas corrientes. También me especifica cuál es la aislación eléctrica, o sea, qué tan aislado está cada uno de los módulos o cada uno de los canales entre sí, cosa que yo tengo que tener clara también cuánto va a ser lo máximo que puede tolerar esa aislación eléctrica. Los puntos por módulo, que me define el número de entradas o salidas de campo que pueden ser conectadas a un solo módulo. Comúnmente, un módulo discreto tendrá 8, 16 o 32 circuitos. Los módulos con 32 o 64 entradas o salidas son denominados módulos de alta densidad. ¿Ya? Algunos módulos poseen más de un terminal común, permitiendo la operación con distintos niveles de voltaje en la misma tarjeta. Y finalmente se me habla también de lo que es el consumo de corriente de backplane, que indica la cantidad de corriente que el módulo requiere para el backplane. La suma de esta corriente de todos los módulos en un chasis es usada para elegir el rango apropiado de alimentación para este chasis. El tema de cuánto requiere para el backplane es básicamente cuánto requiere para un correcto funcionamiento. ¿Ya? Entonces, tampoco es necesario que se aprendan cada una de las especificaciones. Yo creo que las más importantes es los canales por módulo, los rangos de entrada y salida, resolución, rechazo de modo común. Esas son las más importantes. El resto muchas veces también son un tanto intuitivas. Por ejemplo, el voltaje nominal de entrada, el rango de temperatura ambiente, que el mismo nombre ya me está diciendo de qué se trata. Hasta aquí, chiquillos. ¿Hay alguna duda? Estamos casi terminando. ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Todo claro. Perfecto. Entonces, habíamos hablado también de lo que era la CPU, ¿ya? La unidad de procesamiento central, Central Processing Unit, etc. Que también es llamado controlador o procesador. Puede ser dividida en dos secciones, la sección de la CPU y la sección de la memoria, como sale aquí en la figura. La CPU ejecuta él o los programas y toma las decisiones necesarias para que el PLC opere y además se comunique con otros módulos. ¿Ya? La memoria almacena la programación del PLC junto con cualquier otra información que sea recuperable, que se vaya necesitando. ¿Ya? Entonces vamos a tener la alimentación que va directamente conectada a la CPU y la memoria. La CPU va conectada a los módulos de entrada y salida y a la interfaz de comunicación, que ya vimos puede ser algún elemento que se conecta directamente y que sirve solo para programar un PLC, o puede ser muy bien algún computador. ¿Ya? La memoria es el elemento de la CPU que guarda la información, los programas y los datos. Los datos son almacenados en la memoria a través de un proceso llamado escritura o writing, que es un proceso genérico para guardar los datos, ya sea en un computador, en un celular, en todos lados. Y los datos son recuperados mediante un proceso que nosotros llamamos lectura o read. Estos son procesos genéricos para la CPU, incluso la CPU de nuestros computadores, de los celulares o de cualquier otro dispositivo. Los elementos individuales de memoria son los bits, que nosotros ya los veníamos viendo consecutivamente. La capacidad de memoria se expresa en incrementos de 1000 o de K, donde un K son 1024 bytes de almacenamiento. Recordemos que un byte son 8 bits. De ahí viene el hecho de que nosotros hablamos de 1 kilobyte, de 1 megabyte, de 1 gigabyte, etc. Por ejemplo, cuando uno va y compra un disco duro y dice, no, este disco duro es de 1 terabyte, ¿ya? 1 terabyte, 1 terabit, etc. ¿Ya? O cuando las compañías de internet nos dicen, no, mira, el internet es de 120 megas. Claramente ahí ellos nunca especifican si es de bits o de bytes, porque podrían perfectamente decir que es de bits y en realidad como todo se agrupa en 8, habría que dividir por 8.
¿Ya? El almacenamiento se realiza como unos o ceros si son organizados para formar una palabra de 16 bits, como se aprecia en esta figura. O sea, van formando palabras que son de 16 bits o de 2 bytes. Así se van agrupando cada uno de los datos. Y la memoria de un PLC está dividida en secciones que tienen funciones específicas. Las secciones de la memoria que almacenan el estado de las entradas y salidas son llamados archivos de estado o tablas. Y archivos de estado de salida o tablas. Aquí debería decir archivos de estado de entradas. ¿Ya? Y archivos de estado de salida o tablas, como se aprecia en la figura. O sea, aquí está almacenado todo lo que es la entrada y aquí está almacenado toda es la salida. Un contacto abierto tendrá almacenado un 1 y un contacto cerrado un 0. Aquí está. Entonces, algo que está abierto, se almacena ese contacto y se almacena como un 0. Y algo que está cerrado, se almacena como un 1. Mientras que algo que está desenergizado, como acá, se almacena como un 0, y algo que está energizado, se almacena como un 1. Un poco más adelante vamos a profundizar más en cuando yo tengo que buscar un 1, cuando tengo que buscar un 0. Pero por ahora, importante que tengan que algo que está cerrado se almacena como un 1, algo que está abierto se almacena como un 0. A ver, aquí dice un contacto cerrado. Vamos a cambiarlo. Cerrado tendrá almacenado un 1 y un contacto abierto tiene almacenado un 0. Aquí está escrito al revés. Abierto, un 0. Voy a revisar después el PDF en el aula para que sea consecuente con lo que se dice aquí. ¿Ya? Entonces, un contacto abierto, nosotros lo almacenamos como un 0, un contacto cerrado se almacena como un 1. Una entrada desenergizada, o sea, una salida desenergizada se almacena como un 0, y una salida energizada se almacena como un 1. Eso es importante que lo tengan claro, porque después cuando trabajemos con las instrucciones de los PLC, vamos a tener que recordar esta parte. Y finalmente, para terminar, vamos a hablar de los tipos de memoria. ¿Ya? La memoria, esta es una clasificación general, no solo para los PLC, puede ser clasificada en dos categorías generales, la memoria volátil y la memoria no volátil. La memoria volátil perderá su información almacenada al ser desenergizada, pero es fácilmente manipulable, o sea, puede cambiar rápidamente. Mientras que la memoria no volátil mantiene su información incluso si el circuito no se encuentra energizado, pero su manipulación es un poco más compleja y naturalmente más lenta. ¿Ya? ¿Se les ocurre algún caso de ambos tipos de memoria, una que sea volátil y una que sea no volátil? Una memoria volátil, por ejemplo, que pierde su información almacenada al ser desenergizada, sería, por ejemplo, la memoria RAM del computador. ¿Ok? Mientras que la memoria no volátil sería el disco duro. O sea, yo puedo apagar el computador, encenderlo, apagarlo, y el disco duro mantiene su memoria. ¿Ya? El PLC posee los siguientes tipos de memoria. Posee varias. Posee una memoria ROM, que es una memoria solamente de lectura. Posee una memoria RAM, que esa sería su definición, que es la misma memoria RAM que tiene el computador, que es fácilmente programable y cambiable, pero que si yo desenergizo el PLC se pierde. Tiene una EPROM, que es una memoria borrable y programable, pero solo de lectura. O sea, es una memoria que requiere un poco más de proceso para poder borrar y programar, pero que sirve solamente como proceso de lectura. Una EEPROM, que es una memoria programable y borrable, pero de forma eléctrica, que solamente sirve de lectura. Y una Flash EEPROM. ¿Ya? Esto es solamente a nivel de conocimiento, no necesitan saber qué es lo que funciona cada una de ellas, ¿ya? Sino la idea es que ustedes sepan que tiene 5 tipos de memoria, que es la memoria ROM, RAM, EEPROM, EEPROM y Flash EEPROM. ¿Ya? ¿Y cuáles son las palabras claves de la unidad? Sería lo que es el rango, que son los valores máximos y mínimos, que pueden ser medidos por un sensor, el span, no spam, ojo con N, que es la diferencia algebraica entre los valores máximos y mínimos que pueden ser medidos por un sensor, la resolución, que es el mínimo cambio en el valor de la señal de entrada que es medido,
y lo que es un convertidor análogo-digital y un convertidor digital-análogo. Convertidor análogo-digital es el principal elemento de un módulo de entrada análogo que convierte una señal análoga que viene desde el campo a una representación digital que es la que le sirve a la CPU del PLC. Y el convertidor digital análogo, que es el principal elemento de un módulo de salida análogo, que convierte el valor digital que me está arrojando la CPU en un valor análogo que yo voy a poder medir. ¿Ya? Eso, chiquillos, con respecto a esta clase que trataba sobre los componentes de hardware de un PLC. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? ¿Ninguna? Me dijeron por interno que en el aula estaba al revés. O sea, dice que un contacto cerrado tendrá almacenado un 0, pero lo voy a revisar y lo voy a corregir para que no haya ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si no hay más dudas, quedamos hasta aquí. Mañana es feriado, así que naturalmente no tenemos clases. Nos estaríamos viendo entonces el martes de la próxima semana para poder comenzar ya con las instrucciones de los PLC. Así que tengan un excelente fin de semana largo, chicos. Chao, chao. Cuídense. Que Chao, estén muy profe. bien.